Gracias. Entonces, la doctora Reina Sánchez es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, es profesora investigadora de la carrera de Comunicación Social de Comunicación Social y de la Maestría de Comunicación y Política y del doctorado en Ciencias Sociales también de la UAM Xochimilco. Ella es parte del cuerpo académico Nación Cuestionada y Acción Política en la línea Movimientos Sociales, Acción Política y Procesos de Significación. Sus líneas de investigación principales son símbolos y representaciones colectivas en los movimientos sociales, los espacios públicos y privados y en particular la casa. Algunas de sus publicaciones son los símbolos en los movimientos sociales, el caso de Superbarrio, y un artículo, por ejemplo, lo simbólico en la confrontación política en Rovira et al. Y el libro se llama Los movimientos sociales desde la comunicación, ¿verdad? Rupturas y genealogías. Pues muy interesante el título de su trabajo. En esta ocasión nos va a presentar las lógicas del habitar y la significación de la casa para dos grupos sociales en la Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a escuchar su trabajo. Gracias, Reina. Ya está prendido. Ajá. Y las flechitas también. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, ¿no? Yo voy a empezar con un testimonio que da pie a pensar en el tema que traigo el día de hoy. Desde que me casé, estuvimos rentando. Eran unos cuartitos y compartimos el baño. El baño no tenía puerta, era una cortinita y el otro salía corriendo para entrar al baño. Tenías que gritar porque te encontraban bañándote o haciendo del baño o cualquier cosa. Era muy difícil. Estuvimos rentando. Eran unos cuartitos, eran tipo vecindades, varios departamentos. En las dos viviendas que rentamos eran 2 cuartos y baño compartido. En la segunda vivienda que rentamos era peor, porque no podíamos poner nada. Teníamos que aguantar a todos los vecinos porque allí tendía. A la dueña le molestaba que no se barriera, se tenía que mantener todo limpio. Teníamos que compartir incluso el lavadero varias familias. Era difícil ponerse de acuerdo para los tiempos de lavar. Tenías el riesgo de que los vecinos te robaran tu ropa. A mí se me perdían los calcetines y los pañales porque había demasiados niños. Era muy difícil la convivencia. Este testimonio a lo mejor a algunos les suena conocido, ¿no? O a lo mejor algunos hemos pensado en este tipo de situaciones a lo largo de nuestra existencia o de la existencia de nuestros padres, ¿no? Me lleva a pensar y a trabajar en este tema que es la casa, ¿no? La casa pareciera algo muy simple, muy, digamos, muy transparente, ¿no? Pues la casa es simplemente el lugar en donde vivo. Pero cuando yo empecé a militar en el movimiento urbano popular, empecé a reflexionar sobre realmente qué significa la casa para uno, qué significa la casa para una mujer, qué significa para un hombre, qué significa para un niño, ¿no? O qué significa para una familia. Y eso fue lo que me llevó a trabajar en mi tesis de doctorado, precisamente con la casa, y pensar si la casa significa lo mismo para todos. Entonces, en esta presentación lo que quiero es darles pues, un breve panorama de lo que fueron las conclusiones, el trabajo que hice a lo largo de la tesis del doctorado, ¿no? Y que tuvo como sentido ese, ¿no? Este es el objetivo que yo me planteé, que era conocer el significado que sujetos de grupos sociales diferentes otorgan a la casa que habitan, a las casas que miran, conocen, comparan con la suya, a posibles casas ideales, ¿no? Todo ello en el marco de construcciones urbanas que las ubican en una zona y en condiciones socioculturales específicas en la Ciudad de México.
Ese era mi objetivo, ¿no? Creo que algunas cosas las logré, otras como siempre deja uno en el tintero, ¿verdad? Bueno, la casa siempre es analizada desde muy diversos ángulos, ¿no? Fundamentalmente conocemos desde el ángulo económico y además es lo que nos tiene como más cerca, ¿no? Cuánto cuesta, cuánto pago de renta, cuánto va a ser la hipoteca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista arquitectónico, en fin, hay muchísimos acercamientos, ¿no? A mí me interesaba destacar sus sentidos culturales, las diferencias en sus aspectos más formales, como el tipo de construcción, ubicación, decoración, pero también aquellos menos visibles, como los usos de una casa o los roles de sus habitantes. El análisis de la significación de la casa me permitió estudiar la permanencia o movilidad de los sujetos en sus espacios habitacionales, la capacidad de realizar grandes esfuerzos para obtener una casa o las diferencias en las conductas de las clases sociales con respecto a los espacios públicos y privados, por mencionar solo algunos, ¿no? Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que en el movimiento urbano popular había luchas de 30 años. Ahorita simplemente, y al rato les voy a pasar un testimonio de una compañera, que tras 30 años lograron la expropiación de su predio y que se reconstruyera su vecindad y que quedara pues más o menos como la estaban habitando, pero en condiciones mejores que habitables, ¿verdad? Mejores que las que tenían. Tardaron más de 30 años. Y otros grupos del movimiento urbano popular tardaron 20 años en una lucha para tener una casa, un lugar para vivir, ¿no? Voy a hablar de algunas cuestiones metodológicas. Para la investigación que realicé, bueno, primero tenía la curiosidad por las diferencias en las experiencias del habitar que se pueden ver en la Ciudad de México. Como algunas personas de bajos ingresos viven durante toda su vida en vecindades ruinosas, ¿no? En el centro de la ciudad, por ejemplo, hay muchas de ellas, con servicios completamente deteriorados, ¿no? Un baño que apenas es casi un agujero, ¿no? En peligro de derrumbe. Ahora con las lluvias vemos cómo hay vecindades que están a punto de caerse y la gente sigue ahí, pero hay quien lucha y hay quien no lucha, ¿no? Hay otros, por ejemplo, otros grupos que construyen sus viviendas en terrenos como ese, ¿no? Allá arriba de la Jusco, arriba de Xochimilco, arriba de las barrancas del Álvaro Obregón, etcétera, ¿no? En techos de lámina, en campamentos de plástico, de cartón, ¿no? Y para otras personas esas condiciones son inaceptables. Prefieren vivir o buscan vivir en otros sitios, ¿no? Pero pueden ser alejados de sus centros de trabajo, como todas las casas feo, ¿no? Entonces, o vivo en el centro, ¿no? O vivo, pero a 3 horas de mi lugar de trabajo, ¿no? Y se invierte mucho tiempo en transportarse, ¿no? Entonces, vivimos en condiciones drásticamente diferentes, ¿no? Por otra parte, tenemos a la gente que puede tener un ingreso mucho mejor, que tiene extensiones enormes, jardines enormes, ¿no? Amplios espacios, ¿no? A veces pensamos en casas que pueden tener 8 recámaras, 5 baños, ¿no? 200, 300, 400 metros de terreno, etcétera, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, yo me hacía varias preguntas, ¿no? En las consideraciones para decidir cómo y dónde habitar, ¿solo intervienen cuestiones económicas? Es decir, solo si tengo dinero o no tengo dinero voy a pensar en dónde habitar. ¿Las diversas clases sociales perciben su casa de la misma manera? ¿Cuáles son esas diferencias en la percepción sobre el espacio que se habita y qué factores constituyen este proceso? ¿Cómo definen los habitantes el significado de su morada? Fueron pues, algunas de las preguntas que me guiaron, ¿no? en esta investigación, ¿no? Realicé una aproximación historiográfica y un trabajo etnográfico. En este trabajo etnográfico intenté desde la perspectiva de la antropología simbólica acercarme a la comprensión del significado que tiene la casa para los sujetos que la habitan y comparar dos grupos sociales con características distintas, ¿no? Estos dos grupos los elegí primero, uno que se hubiera movilizado colectivamente para conseguir su vivienda, es decir, que militara en un grupo, etcétera, y que por ese medio hubiera llegado a su casa, ¿no?
y otro que no perteneciera a ninguna organización social. Entonces, el primer grupo fue del Movimiento Urbano Popular y el otro, con el que hice el contraste, fue un grupo de padres de familia de una escuela privada de una zona habitacional de clase media alta, ¿no? El primer grupo pertenece a una organización denominada Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, que tiene como objetivo que sus integrantes obtengan una casa propia, fundamentalmente a través de créditos de carácter social que otorgan, por ejemplo, el INVI, el FONAPO, ¿no? Y para conseguirlo realizan a lo largo de su proceso pues un sinfín de movilizaciones, marchas, plantones, protestas diversas, asambleas permanentes, ¿no? Pero también trámites, que son los trámites legales, y una gran parte también es el ahorro que hacen individualmente cada familia para tener su casa, ¿no? Se decidió entrevistar a este grupo porque, además de que son militantes de esta organización, no son sujetos de crédito, porque uno de los principales requisitos para obtener un crédito bancario, por ejemplo, es comprobar los ingresos, y la mayoría de estas personas no tienen un salario fijo. Son comerciantes ambulantes, amas de casa, tienen trabajos precarios, etc., ¿no? Entonces eso limita sus posibilidades para adquirir terrenos, casas, departamentos con crédito bancario o con ahorros, en fin, ¿no? Este grupo también tenía características socioeconómicas similares y uso esta definición de la estratificación de hogares urbanos, ¿no? De los estudios de mercado. Entonces era clasificación de clase baja, ¿no? El grupo está fundamentalmente conformado por mujeres, ¿no? Por lo general los grupos del Movimiento Urbano Popular son mujeres porque son las que tienen tiempo de ir a las marchas, a las asambleas, a los mítines, etc. Son pocos los hombres que participan, ¿no? Pero además ellas se enfrentan a un conjunto de dificultades, ¿no? No tan graves a lo mejor como lo que nos acaba de comentar Amaranta, ¿no? Pero sí hay mucha desigualdad, hay la lucha por tener un espacio propio, ¿no? Y hay esta confrontación también de roles y funciones, ¿no? Por lo que generalmente atraviesan por conflictos con sus parejas, por los hijos, con la familia en general, ¿no? Sobre todo si el proceso se alarga, la familia o el marido empieza a decirle, ¿para qué vas ahí? Nada más estás perdiendo el tiempo, te van a robar tu dinero, no logras nada, y así van pasando y pasando los años, pero la mujer se mantiene, bueno, no todas, pero digamos la mujer en general se mantiene, se enterca y dice, no, yo de aquí voy a sacar mi casa a como de lugar, ¿no? No trabajo yo puntualmente las diferencias de género en las entrevistas, sin embargo, van a salir una serie de cuestiones con respecto al género y la significación de la casa, ¿no? Porque las mujeres en ese proceso, de la misma manera que mencionaba Amaranta, van abandonando los viejos roles de género, adquieren información de muy variados temas, se vuelven expertas gestoras, se vuelven políticamente muy avanzadas, ¿no? Se involucran en la vida política, luego llegan a ser candidatas, etc. Modifican la relación con los hijos y con el esposo y adquieren otro estatus dentro de su familia y dentro de su familia, ¿no? Tengo el ejemplo maravilloso de una mujer, ¿no? Que antes de participar, pues era la clásica mujer mexicana con su marido, ¿no? El marido le decía, quiero comer esto y me lo haces, ¿no? Y llego a tal hora, lo que sé. Y después cuando ella tuvo su casa, ella le dijo, esta es mi casa. Si quieres, las reglas que se van a poner, perfecto. Y si no, te vas, ¿no? Entonces, uno después de escuchar este tipo de testimonios se queda así y dice, pues aquí nadie les vino a hablar de feminismo, nadie les vino a hablar de nada, ¿no? Y sin embargo ellas en el proceso adquirieron esta conciencia, ¿no? Y ellas solitas modificaron la cuestión con el marido porque se sintieron, esa palabra no me gusta, ¿no? Pero empoderadas, ¿no? Adquirieron ese valor de sí mismas, ¿no? Y pudieron decirle al marido, esta casa yo la conseguí con mi esfuerzo y ahora es mi casa, ¿no? Te dejo estar aquí, pero es mi casa, ¿no? En el caso del otro grupo,
se intentaba sobre todo hacer este contraste, ¿no? Entonces se ubicó a un grupo de padres de familia de una escuela privada, ¿no? Que tuvieran la disposición de participar en las entrevistas, ¿no? Y la zona que se buscó tenía o correspondía a la clasificación AB del mapa socioeconómico del Distrito Federal, que es clase alta, ¿no? Por lo que se podía establecer un poco esta comparación. Para obtener los discursos de los sujetos, se realizaron entrevistas grupales. La entrevista permite acercarse a las interpretaciones de las acciones de los sujetos, así como analizar las expresiones y las significaciones que le otorgan a los fenómenos sociales. Y yo usé esta entrevista que se llama entrevista grupal focalizada, ¿no? Que es una entrevista flexible, es decir, se hace una guía de entrevista, pero conforme la entrevista va fluyendo, uno se va por el tema que va surgiendo ahí, ¿no? Entonces, los entrevistados hablaban libremente y yo solamente intervenía para profundizar o para definir las cosas que me interesaban. Eran entrevistas larguísimas, sobre todo con las mujeres del movimiento urbano, larguísimas, ¿no? Con el otro grupo eran muchísimo más breves, ¿no? Yo parto de esta cuestión que dice Irene Basilachis, ¿no? De que las herramientas metodológicas cualitativas permiten tener un acercamiento a tiempos y espacios diferentes. En primer lugar, el tiempo del entrevistado, quien cuenta y reconstruye sus vivencias, sus intimidades, sus experiencias pasadas con los ojos del presente. En segundo lugar, el tiempo del investigador, quien elabora y sistematiza la información a partir de las hipótesis e interpretaciones orientadoras del proceso de conocimiento y de su propia percepción. Y con esos dos tiempos se entrelaza el tiempo histórico, es decir, las diversas épocas en que se desenvuelven los acontecimientos. Estos tiempos del relato o del discurso de los sujetos posibilitan contextualizar tanto a los protagonistas como a sus vivencias. Y también parto de otra cuestión que me parece fundamental, que es la noción de intervención grupal, que permite aprender a mirar los procesos de la subjetividad para ofrecer espacios alternativos de reconstitución del sentido de la experiencia, tanto individual como colectiva, que es un trabajo muy interesante de Margarita Vaz. Con ello, a mí me interesaba subrayar la construcción de un espacio de relación entre el investigador y el grupo, sobre el cual interviene, propiciando un ambiente que da lugar a una reflexión colectiva, ¿no? Para reconstruir la experiencia de los sujetos que está en relación con el objeto de la investigación, ¿no? Esta situación interventora, también nos dice Vaz, solo puede pensarse en función de la obtención de los discursos de los sujetos que efectivamente, como esta autora señala, recrean su propia historia al inventarla, al resignificarla, sin dejar de lado que estos discursos son el resultado de tensiones, conflictos y contradicciones en el proceso constante de memoria y olvido en la trama de significaciones culturales, ¿no? De esta manera, digamos, de trabajar, yo intenté reconstruir en el discurso de los sujetos el discurso sobre su casa, sobre la casa en general y sobre la casa de los otros. Entonces, pues les preguntaba, ¿no? La casa que habitaban actualmente, la casa que querían, sobre todo aquellas mujeres que estaban luchando, cómo se la imaginaban, etc. Y también rememorando su historia o resignificando, reinventando su historia, esas casas que habían visto o por las que habían pasado. Muchas veces la casa de los padres, de los abuelos, de los tíos, las casas que habían rentado, etc., ¿no? Se consideró que en estos relatos se tuvo acceso a sentidos grupales, porque además de que los sujetos compartían condiciones socioeconómicas, ¿no?, coincidían en las significaciones que iban construyendo en la intervención, ¿no? Al enunciar uno u otro, estimulaban los recuerdos o los sentimientos de los otros, ¿no? Complementaban, agregaban sus propias experiencias. Entonces creo yo que la construcción de la entrevista permitió relatos colectivos, ¿no? Aunque de lo que el poquito que les voy a mostrar, pues son versiones de determinado sujeto, ¿no?
Para armar la entrevista se definió a la casa con una distinción convencional entre las esferas pública y privada como el espacio privado que se habita, que permite satisfacer las necesidades básicas y que brinda protección del mundo exterior. Por necesidades básicas se entendían aquellas que permiten la reproducción de la vida, comer, ejercer la sexualidad, dormir, descansar, etc. De esa primera distinción empecé a derivar otras dicotomías que formaron como ejes para la indagación sobre las actividades y las necesidades que relacionan a los sujetos con su casa, y se preguntó sobre las funciones de los diferentes lugares de la casa, dónde y cómo se realizan, quiénes son los usuarios, qué roles tienen los habitantes, qué conflictos se producen en estos espacios y sus usos, y se tomó como base esta primera tipificación que divide los espacios dentro de la casa en espacios íntimos, espacios intermedios o de frontera privado-público y espacios compartidos, ¿no? Y estos espacios están en estrecha relación con las dicotomías interno-externo, propio-común, individual-colectivo. En el primer testimonio que les leí, por ejemplo, queda muy claramente evidenciado, ¿no?, los conflictos por el baño, ¿no?, que se dan desde la casa más precaria, porque hay que compartir el baño, hasta una casa donde hay 3 o 4 o 5 personas y quién se baña primero, quién va al baño, el baño está ocupado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, intenté con este tipo de cuestiones que la gente empezara a hablar de estos espacios, ¿no?, y de valorar entonces qué era la significación de su casa, ¿no? Traté de profundizar entonces en las características que los sujetos le otorgan a los espacios, cómo los calificaban, qué tipo de relaciones establecían con el entorno, con otros habitantes del lugar, en función de una lucha por el espacio, qué conflictos se provocaban, por ejemplo, con las distribuciones, las dimensiones, las funciones, los roles, ¿no? Y de esta manera, bueno, ver si la relación que se guarda con la casa es adecuada o inadecuada, si resuelve las necesidades para la subsistencia, para la asociación, para la reproducción o no, ¿sí? En qué medida permite solventar pues las necesidades primordiales, ¿no?, o las necesidades afectivas también, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad, la intimidad, la comodidad, los vínculos familiares, ¿no? También quise buscar la relación que la casa mantiene con su entorno, cómo se vincula con las actividades de los sujetos que la habitan, y ahí me encontré otro tipo de necesidades afectivas que les llamé externas, como la socialización, o ahora una que tenemos todo el tiempo y que nos están machacando, la seguridad contra el exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas de las casas pues ya están llenas de alarmas, llenas de chapas, ¿no?, llenas de alambre de púas, ¿no?, en fin, un montón de cuestiones, ¿no? Y otro tipo de necesidades eran también las económico-administrativas, por ejemplo, la seguridad económica, la solvencia o el estatus, ¿no? En esta segunda parte se trató de también configurar un poco cómo está la casa en relación con lo que yo llamé constricciones urbanísticas, es decir, cómo se ha configurado a lo largo del tiempo una separación, primero entre lo rural y lo urbano, ¿no?, entre lo privado y lo público, pero también en determinadas zonas urbanas, en lo que son los límites de la casa y sus ámbitos en oposición a la calle, ¿no? Y pues en una serie de elementos que vamos viendo a lo largo de la historia. Ahorita, por ejemplo, en todo el Valle de México tenemos este despojo inmobiliario que se está llevando a cabo, donde todo el tiempo nos vemos rodeados por nuevas construcciones y nuevos edificios y nuevas plazas comerciales, ¿no? Y eso va acotando de alguna manera a la casa, ¿no? Entonces, gente que habitaba en un barrio tranquilo, en un barrio residencial, de repente ya está rodeado de nuevas avenidas, nuevas construcciones, plazas comerciales, y todo cambia, incluso cambia cómo uno se relaciona con su casa. Bueno, algunas cuestiones del carácter histórico, ¿no? Yo hice una reconstrucción de lo que fue la Ciudad de México desde la traza de Hernán Cortés, porque empecé a trabajar hacia atrás, ¿no? Y aunque no está, digamos, tan detallada,
sí tuve que llegar a eso porque esa primera intervención de los españoles al llegar a la Ciudad de México hace un corte tajante en la manera cómo se pensaba una ciudad antes de la llegada de los españoles y cómo se construyó después, pero además cómo se empezaron a dejar marcas en la ciudad que tenían que ver con la segregación, ¿no? Con la discriminación, con la diferenciación entre clases, entre grupos sociales, etc. Entonces, empecé a rastrear esta cuestión historiográfica pensando en ese tipo de elementos, ¿no? ¿Cuándo se dieron elementos para la segregación? Por ejemplo, cuando se le daban a los españoles ciertos solares que estaban ubicados en ciertas zonas, porque esas eran las zonas que estaban más cerca de algún tipo de centro económico, administrativo, político, etcétera, y cómo al indígena pues se le iba mandando hacia las afueras, y ese proceso es exactamente el mismo que vemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, nada más les voy a decir algunas breves cosas, ¿no? Está pues más trabajado en la tesis, pero aquí, bueno, parto de que el contexto en el que se habita en la Ciudad de México es producto de condiciones políticas, de condiciones sociales y de condiciones económicas que van por lo menos desde fines del siglo XIX, cuando inicia la industrialización del país, hasta la actualidad. No se puede entender el significado que la casa adquiere para sus habitantes sin entender que la ciudad, las calles y la casa son producto de estas condiciones que se han construido a lo largo del tiempo, que hay lineamientos geográficos y urbanísticos que determinan zonas, lugares, formas y estilos de habitar, que dotan de recursos o los limitan, que planifican y ordenan o segregan, que excluyen a los habitantes, y frente a ellos los habitantes pueden ejercer resistencias o luchar. Y ahora vemos, estamos llenos de todas estas organizaciones que dicen: aquí en mi barrio ya no quiero más esto, aquí estamos luchando por mantener el manantial en los pedregales, aquí queremos que el parque se mantenga, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora esto se ha todavía hecho mucho más visible, ¿no? Bueno, los barrios populares de la Ciudad de México se han poblado fundamentalmente con varios tipos de procesos: la invasión de terrenos que luego se regularizan, el fraccionamiento legal o ilegal, a veces pasando por encima de la normatividad y con la consabida corrupción, o la ocupación de terrenos con la anuencia de los propietarios. Estos procesos son el resultado de una dinámica urbana que implica, por ejemplo, la especulación del suelo, la relación entre la oferta y la demanda, las políticas habitacionales del Estado en los diversos momentos históricos que han sido muy diversas, ¿no? Y se pueden citar algunos hechos de cómo ha funcionado esta dinámica. Por ejemplo, durante el Porfiriato, cuando inició la industrialización, la Ciudad de México tiene una importante migración del campo a la ciudad, y la demanda de vivienda se incrementa muchísimo, ¿no? Entonces se incorpora suelo agrícola, que era agrícola, a la urbanización. Luego, durante las décadas de los 20 y los 30, el Estado instrumenta una serie de políticas para otorgar créditos para construcción y adquisición de vivienda, y aumenta en ese entonces la oferta de vivienda en renta, al mismo tiempo que el crecimiento demográfico. La migración y la industrialización se van acelerando, ¿no? Y este ciclo más o menos dura 50 años. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, el Estado empieza a crear lo que se llamaron los organismos de vivienda y los fondos solidarios, el Infonavit, el Fobiste, el Fonapo, ¿no? Que empiezan a otorgar créditos supuestamente de interés social, o construyen casas, ¿no?, para también las clases medias, y con eso intenta ordenar o limitar el crecimiento de la ciudad, pero al mismo tiempo la dinámica del mercado inmobiliario permitía y alentaba negocios como el asentamiento en las periferias, y así se crea Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ecatepec, ¿no?, toda la periferia. Pero también colonias limítrofes en Xochimilco, en Tlalpan, en Coyoacán, en la Gustavo Amadero, ya sea de forma legal o ilegal, ¿no? De estas décadas resalta la actuación del Estado en términos legales, que van a tener profundas repercusiones en la vivienda. Entre 1942 y 1948,
el decreto que prorrogaba de manera indefinida los contratos de arrendamiento de bajo costo, lo que se llamó el congelamiento de las rentas, que creó toda esta cuestión de las vecindades del centro histórico, ¿no? Luego, en 1976, hay una ley general de asentamientos humanos que va a tratar de modificar esta cuestión, pero también va a generar un impacto en la manera como se urbaniza. Hay un Programa Nacional de Vivienda en 1978 y luego una nueva ley que impone Carlos Salinas de Gortari, que es cuando se quita el decreto de las rentas congeladas y empieza esta depredación inmobiliaria en el centro, ahora llamado Slim Center, ¿no? Porque casi todo pertenece a Slim, ¿no? Una parte muy importante fue el impacto que provocaron los sismos del 85 y la posterior reconstrucción, ¿no? Ahí se produjeron cambios sustanciales en la urbanización, pero también en la dinámica social y política, ¿no? Ahí la movilización popular creció muchísimo, ¿no? No se puede omitir en esta reconstrucción muy rápida, ¿no?, que llevamos décadas de vivir en constantes crisis por esta espiral endeudamiento-inflación, ¿no? Y que la posterior instrumentación de las políticas neoliberales repercuten profundamente en el acceso a la vivienda para las clases medias y populares, ¿no? Para terminar esta parte, quiero citar una interpretación que hace Campos de cómo entender entonces la ciudad y la casa, ¿no? La ciudad y la casa están en un lugar que no es arbitrario, ¿no? O sea, no aparecen por ahí nada más porque sí, sino que se deben considerar como una totalidad multideterminada por factores económicos, sociales, político-ideológicos y técnico-formales. Es producto y producción que se debe a decisiones individuales y colectivas, múltiples y al mismo tiempo únicas. Estos factores, para mi perspectiva, son el sustrato del significado que la casa tiene para sus habitantes. Bueno, voy a ir a los relatos de los grupos sociales, ¿no? En los grupos que se analizaron se encontraron similitudes y divergencias. Siguiendo el ciclo narrativo propuesto por Claude Raymond, es posible observar que tanto el inicio como el desarrollo de las diversas secuencias narrativas expuestas por los protagonistas son diferentes. En el caso del grupo del movimiento urbano, se parte de una situación problemática, dramática, terrible, de condiciones precarias, de privación de los recursos necesarios para la existencia humana, que después de la superación de los obstáculos a través de la persistencia de los sujetos, de su lucha, así le llaman ellos, de la intervención de la comunidad, ya sea el grupo o de los vínculos de la familia ampliada, llegan al mejoramiento, a la modificación de las condiciones de vida previas, al punto de enunciar que alcanzan la felicidad. Cuando llegan a su casa, ya son felices, ¿no? En este caso, esta felicidad, pues es justamente obtener ese lugar para vivir, ¿no? En el caso del liceo, el punto de partida es un estado cuasi idílico. Los sujetos habitan la casa paterna durante su infancia, de donde por algunas circunstancias, generalmente la entrada a la edad adulta, puede pasarse, no siempre pasa, a un estado de degradación, el inicio de la vida en pareja, cuando se presentan algunos obstáculos. Los sujetos no logran tener acceso inmediato a una casa propia, ese puede ser el pequeño obstáculo, ¿no? Esta situación ellos la presentan de una manera muy breve, ¿no?, muy sucinta, casi no le ponen adjetivaciones ni nada. No en todos los casos aparece, pero además el conflicto se resuelve de manera muy rápida y sin involucrar en el relato sentimientos profundos de los protagonistas. Mientras que en el caso del MOOC, sí, todo el tiempo se habla de la tristeza, el sufrimiento, el dolor, el llanto, etcétera, ¿no? Los problemas. Acá no. Acá simplemente, pues no teníamos, pero ya luego inmediatamente conseguimos, ¿no? Estos bienes se obtienen a través del esfuerzo personal o de la familia nuclear, se llega nuevamente rápidamente a la recuperación, a la superación de esa degradación que se padeció momentáneamente, ¿no? En este sentido, tanto en el orden del relato como en la intensidad del planteamiento emotivo, los testimonios son muy diferentes. Los términos usados por los enunciadores remiten a una expresividad distinta.
y sobre todo porque sus referencias aluden a tópicos que nos hablan de dos esferas de sentido casi opuestas. La casa en referencia a la vida, a la muerte, a la posibilidad de la felicidad en el caso del grupo del movimiento urbano popular, el triunfo, la comodidad y la distinción social como puntos de referencia del grupo del liceo. La casa estrechamente vinculada al dolor, al sacrificio, a la lucha por un espacio, a los lazos de solidaridad y de apoyo colectivo en el primer grupo, y la casa en relación con el esfuerzo individual, la satisfacción de alcanzar metas y la acumulación como horizonte en el segundo grupo. Voy a hablar un poco más a profundidad de estos dos aspectos, ¿no? En los testimonios trabajados se observa una tensión existente entre la experiencia y la norma social, ¿no? Es decir, todas aquellas disposiciones, reglas, deberes que se aprenden y que van a aparecer como elementos o dispositivos normativos en el discurso y que guían la exposición de la experiencia. Y aquí retomo a Voloshinov, que dice, la expresión es la que organiza la experiencia, es decir, es el lenguaje el que nos permite ordenar nuestra manera de concebir la existencia y por lo tanto la construcción del relato de aquello que hemos vivido, ¿no? Por otra parte, también siguiendo a Voloshinov, esta manifestación de la experiencia tiene fundamentalmente un carácter dialógico, se organiza en función del interlocutor, ¿sí? Es un conjunto de elementos que se expresan siempre, aún en soledad, en relación con otro, porque ese otro puede ser uno mismo, ¿no? O sea, cuando nos hablamos a nosotros mismos, también es una situación dialógica, ¿no? En estos dos grupos sociales encontré evidencias de esta relación dialógica en los discursos, ¿no? Siempre se hacen presentes referencias directas a la voz de los otros, las frases hechas, los refranes o dichos populares, las voces de la moral, del deber ser, del discurso instituido, ¿no? Cada uno de los grupos ordena los sentidos que le otorga a su espacio, a su casa y a sus propias experiencias en relación con otros sitios en los que ha habitado. En núcleos discursivos, como dice Voloshinov, ¿no? Están determinados por la situación social y los participantes, pero también por capas más profundas que están en función de las relaciones sociales fundamentales en el sujeto. Un aspecto muy interesante que no pude profundizar, como les decía hace rato, es en las diferencias en los roles de género, pero sí aparecen muy definidos, ¿no? Para el liceo, por ejemplo, está el hombre esposo como proveedor del hogar, la mujer esposa como constructora de los vínculos familiares. Y en el caso del MUC, los roles, al parecer más por necesidad, se diluyen. La mujer tiene que trabajar, asiste a las asambleas, a las actividades políticas y muchas veces la pareja ni siquiera existe, ¿no? Es decir, es madre soltera, abandonada, divorciada, dejada, etc., ¿no? Se observa una marcada diferencia entre la experiencia del habitar que tienen las personas que participan en un grupo y en otro, ¿no? Y yo las llamé, por una parte, la experiencia colectiva y el otro, la experiencia nuclear, porque en torno a estos dos conceptos se concentra el sentido de la experiencia viva. Entonces, en la experiencia del grupo del MUC, este grupo nos describe la existencia de una relación íntima entre el usuario y su casa. Se habla de que la casa se ama, se añora, se quiere, de que la casa es lo máximo, es decir, se le otorga un valor sentimental muy importante a ese espacio. Se construye sobre todo por los recuerdos del pasado, y ese pasado tiene una serie de connotaciones que se relacionan con el sufrimiento y con el dolor. En el pasado se ha tenido que sufrir, padecer, se han aceptado designios divinos o pruebas diversas para poder llegar hasta la obtención de una casa. Y les voy a leer el testimonio de Leticia. Dice: yo en mi casa me siento muy bien, me siento con mucho cariño, o sea, a la casa le tengo un gran cariño porque yo creo que en cada casa, en cada familia, todos tus ratos, tus malos y tus peores momentos que has pasado ahí. Hace como 7 años que empezamos con el problema de desalojo. Yo te juro que de esas películas que salía Pedro Infante y de los desalojos solo en la tele se ve, pero a raíz de que me llegaron a mí a quererme desalojar, chin, ¿y ahora qué hago? Yo ni idea de asamblea de barrios, ni que había grupos organizados para defenderse contra el propietario. Busqué un licenciado y me dijo: vete a la asamblea de barrios.
Ahí fue cuando empecé a luchar y entonces le di el valor a lo que es la vivienda y lo de la casa, ¿no? Y pues más cariño me dio. Yo de tantos años ahí, yo ya no iba a dejar la casa tan fácilmente. Yo de hecho la he defendido, por tantas experiencias que hemos visto con los compañeros, que toda su vida ahí y de repente todo a la basura. Pues yo dije, no, pues yo quiero muchísimo la casa, yo todavía tengo sangre en las venas y yo a mi casa no la dejo aunque no sea totalmente mía. De ahí yo no me salgo, de ahí solamente muerta, ¿no? Entonces sí, como que te enamoras de tu casa. Muchas cosas de ahí, no sé, como que se te meten en las entrañas. Y es por eso que yo digo, mi casa la defiendo hasta más no poder, hasta morir. Todo este sufrimiento también es valorado y además es enunciado como una situación necesaria que se tuvo que pasar para llegar a obtener algo. Se atraviesa por una situación de degradación y se pasa a una de felicidad. Y es debido a estas condiciones que ahora se le otorga a la casa la estimación que posee. Es decir, se valora el presente por lo que se vivió en el pasado. Este pasado tiene como consecuencia una connotación que define la estrecha relación entre el yo y el aquí. Yo estoy aquí, en este lugar, porque antes ya viví, ya padecí, ya sufrí, ya hice. Otro aspecto fundamental en la construcción de esta experiencia tiene que ver con que este aquí construido solo es posible por la existencia de dos clases de vínculos que se han establecido y mantenido también en el pasado: los vínculos familiares y los vínculos colectivos con el movimiento. Los primeros, los familiares, significan para el protagonista un apoyo. Los miembros de una familia extensa siempre están presentes, sobre todo en las circunstancias penosas de la vida. Sirven de soporte para la posibilidad de la obtención de una casa. Los segundos, los vínculos colectivos, tienen que ver con la existencia de la organización del grupo. En este caso se perciben un conjunto de sentidos acerca de la lucha, el apoyo mutuo, la ayuda de otros ajenos, el aprendizaje en el proceso de la defensa de un derecho social y en el enfrentamiento cotidiano de múltiples problemas y como consecuencia la satisfacción y el disfrute de este tipo de actividades colectivas. Y les voy a leer el testimonio de Cristina, la mujer que les digo que tiene o tenía, porque acaban de conseguir su casa, 30 años luchando por ella. Ya me acostumbré aquí he sufrido, y esto de que nos han querido quemar, que luego los marihuanos andan locos ahí queriendo echar lumbre, luego andan en la noche, cuando andan robando en Guatemala, en una calle contigua, se brincan por ahí, ya por la azotea, y se saltan por acá y roban en la calle y entran y se escapan por acá, pues uno no puede hacer nada. Entonces todos esos peligros que uno ha sufrido, pues ya se acostumbra uno a este lugar donde más que nada yo creo que le he dado vida a este lugar y este lugar me ha dado a mí. Es, como dice el dicho, para dar hay que recibir, o para recibir hay que dar. Entonces tanto el lugar me ha dado como yo le he dado, pero también me he dado cuenta que pues nada es legal y pura corrupción. Cada quien que ha entrado aquí es nada más para estafar a la gente, para estafar, para insultarnos. Ha habido hasta violaciones, ahora sí que ha habido cosas también. Y todo lo que hemos pasado ya han sido años de estar peleando con el gobierno para que se expropie. Y seguimos en lo mismo, tercos. En sus testimonios también guarda un lugar especial la religiosidad, la presencia de la divinidad, ya sea Dios o los santos, que también funcionan como ayudantes para estos protagonistas, ya sea como aquel elemento que permite el mantenimiento de la esperanza o como una figura que otorga dones que sirven de apoyo a los padecimientos terrenales. Estos dos aspectos, la relación pasado-presente con el yo aquí y los vínculos colectivos, conforman esta experiencia del habitar y la relación entre el usuario y su casa, donde la casa tiene un valor profundo que se caracteriza por percibirse como de larga duración, en la mayoría de las veces para toda la vida, un vínculo muy difícil de romper. En el grupo de Liceo se construye una experiencia con respecto al lugar que se habita y que parte de otro escenario completamente distinto. La casa es consecuencia no de una lucha social, sino de la búsqueda personal de oportunidades. En ese grupo tienen mejores posibilidades para obtener una casa propia, pero son oportunidades que no llegan, sino que se buscan. Son parte de un proceso constante de superación, de progreso social. Ante todo, deben ser piezas clave del aprendizaje familiar que necesariamente ha de transmitirse con mayor ahínco a las generaciones siguientes. Estos deseos de superación, de triunfo
y la necesidad de mantener las expectativas son heredadas a los hijos. Y les voy a leer el testimonio de Mariana. Yo creo que si a toda la gente en la vida se pusieran metas, nos enseñaran a nuestros padres a decir, ¿cuál es tu meta? ¿Vas a hacer esto o quieres hacer esto? Yo creo que todos seríamos mejores, sobre todo los latinos que somos tan despilfarradores. En una ocasión una persona me dijo, ¿y para qué vas a tener una casa tan grande para vivir los dos solitos? Dije, mira, cuando sea eso y yo no pueda subir escaleras, esta casa la puedo vender y con eso no voy a andar pidiendo a mis hijos nada. Yo esto lo he visto como un ahorro, lo ve uno como una inversión. El progreso y la obtención de las metas propuestas es resultado de la motivación personal o familiar, de la astucia y del trabajo individual, ya sea en forma de ahorro, como buena administración o como producto de la acumulación de bienes diversos a través del tiempo. Así surge la concepción de que el hombre se hace a sí mismo por su propio esfuerzo, por sus características y cualidades personales, por su ambición, por su deseo de superación, por el esfuerzo dedicado a lograr sus metas. Las metas no se limitan a la obtención de un sitio para vivir, sino que van más allá. Tienen que ver con signos exteriores, que están en función de los vínculos sociales. Estos signos son los que denotan exclusividad, propiedad, estatus, triunfo social, superación personal, diferencia frente a los demás. Y dice otro testimonio, el de Alicia. Bueno, en mi casa yo empecé por lo pequeñito, por un departamento. Y al tener el logro del departamento, entonces ver más allá, ¿no? Una casa. Pero sí, es la prioridad, ¿no? El tener una casa. Y bueno, la satisfacción, porque también no cualquiera lo logra. Considero que esta experiencia se define por lo nuclear, porque se connota en los testimonios una referencia al esfuerzo fundamentalmente de uno de los miembros de la pareja, o en todo caso de ambos, y en segundo plano de los hijos, mientras que a diferencia del grupo anterior no se presentan vínculos colectivos más allá de ese eje. La casa es producto de la búsqueda de oportunidades por parte de la familia nuclear y su consecución proporciona satisfacción. La casa es ese fruto. Sin embargo, no se establece con ella un vínculo de larga duración, puesto que esta casa puede ser reemplazada si se presenta otra nueva y mejor oportunidad, porque el sentido de la casa puede ser transportado a otro lugar. La casa no es el lugar, dicen los protagonistas. El hogar, como ellos lo definen, está donde está la familia. Y ese centro de la existencia, ese remanso de paz, como dicen, se lo otorgan los miembros de la familia y no el lugar, el cual puede ser modificado las veces que sea, ¿no? Sin embargo, la casa sí proporciona una seguridad y estabilidad de carácter económico. Es la base de la cual se puede partir para seguir obteniendo nuevas metas, logros mayores o constituirse como una inversión para el futuro. En cuanto a la percepción del pasado, a diferencia y en oposición absoluta con el grupo anterior, se organiza como un conjunto de recuerdos felices. Los relatos sobre la vida pasada nos llevan a la percepción de un tiempo mítico, donde no se establece ninguna relación causal con el presente y tampoco con la necesidad de obtener una casa. La necesidad solo surge o se percibe cuando se modifica el estado civil. Cuando se casan, tienen pareja, entonces sí, van a dejar la casa de los padres y van a buscar una nueva casa, ¿no? Pero la mirada siempre está puesta en el futuro, en lo que todavía puede lograrse, en las nuevas metas, en que el camino no se termina al llegar a una casa, sino que este es solo un escalón más. Con respecto a las normas sociales que aparecen en este grupo, hay un énfasis en el espacio propio, la privacidad de cada uno de los miembros de la familia a través de dispositivos como la puerta cerrada, el respeto por el espacio de los adultos, en especial el de los padres, ¿no? También aparece la normatividad que tiene que ver con el orden, con la limpieza, como precursores de la armonía familiar y estrechamente vinculados a lo adecuado de los espacios que se habitan. Entonces, bueno, de este conjunto de relatos yo saco dos tipos de lógicas para habitar y los voy a denominar como la casa signo y la casa símbolo, que son una noción que tomo de Baudrillard. En estos dos núcleos de la construcción de la experiencia, los sentidos sociales a partir de los cuales se organizan son distintos, ¿no? Los puntos de partida están en relación con el propio mundo y con lo que lo rodea. Y a lo que señala Voloshinov, la experiencia sobre algún hecho cualquiera de la existencia
depende de la posición social general de la persona, tanto como de las circunstancias inmediatas de la experiencia. Estas determinan en qué contexto valorativo, dentro de qué ámbito social se percibirá la experiencia y, por lo tanto, son posibles naturalmente diversos grados de perceptibilidad, de claridad y de diferenciación en la orientación social de la experiencia. Pero no existe experiencia sin orientación social valorativa, dice Voloshin. Entonces, en estas dos construcciones del sentido que se le otorga a la casa que se habita, a la vivienda, al hogar, no difieren solamente en los términos, sino en aquellos aspectos más ligados a la profundidad de los sentimientos, a las motivaciones internas, a la vinculación con el tiempo, con la vida y con las relaciones sociales que se establecen. Las divergencias entre las versiones de la casa y los elementos o los significados que se le adjudican a cada una muestran las relaciones entre los usuarios y la casa como un objeto de significación. Aunque son paralelos, ¿no?, en realidad constituyen dos conjuntos significativos distintos. Es evidente estos dos tipos de objeto. En el caso del grupo del MOOC, la casa está construida con características cercanas al objeto símbolo. Se establece entre los usuarios y su morada una relación de interioridad. Este es un mediador que está impregnado de significados de intimidad, de raíces históricas, de aspectos medulares de los sujetos. Este objeto no es consumido. Aparece con claridad una serie de valores tradicionales, los vínculos con la tierra, con la familia extensa, con el arraigo a un lugar, a un clan, si así se quiere. También con la nueva comunidad que se ha construido, la del colectivo, que pelea por un sitio en la ciudad, que tiene una agenda de derechos cívicos o ciudadanos, como la vivienda, la regularización de la tierra, los servicios, ¿no? A esta casa se llega después de un largo trayecto doloroso en el que se recuerdan múltiples obstáculos. Estas connotaciones llevan a la significación de la casa como el punto final de un camino. Los habitantes solo saldrán de ahí en su proyección de futuro cuando hayan muerto. En el otro caso, la casa tiene un significado más cercano al de la casa signo. Es exterior, forma parte de una serie, como ya se mencionó, de un conjunto de metas o escalones. Es un objeto de consumo. Es consumido en su diferencia, puesto que la casa que este grupo consume es la que se encuentra en relación de exterioridad con las otras casas, las de los vecinos, las de los familiares, las suyas propias en un tiempo pasado. Esta casa es consumida, la casa consumida en el momento actual es mejor, es más grande, está ubicada en un lugar de nivel superior y posteriormente también se desea tener las condiciones para adquirir otra que supere las características de habitación actuales. La casa ha variado entonces su significado y se ha cargado de otro tipo de significaciones. Es percibida no como una meta, aunque en el discurso usan esa palabra, ¿no? Es una meta escalón. Su significado forma parte de un proceso de diferenciación, de estratificación, de adquisición de estatus. La casa se convierte en una categoría que sirve para inscribirse en una clasificación jerárquica. Puede situar a los sujetos en una relación con los otros. Sirve de marcador social. Esta segunda vinculación secundaria no puede entenderse sin pensar en un conjunto de valores ligados a la época moderna, al individualismo, al progreso, a la acumulación y por lo tanto al consumo. Según Baudrillard, desde esta lógica la casa se consume, vale en cuanto a la diferencia, lo que tenía antes con lo que tengo ahora y lo que me gustaría obtener después. Aunque la obtención de una casa para ambos grupos permite solventar el conjunto de necesidades humanas, abrigo, protección contra los peligros del exterior, descanso, ejercicio de la sexualidad, intimidad, también permite resolver aquellas que tienen que ver con la esfera del trabajo y de la acción, como la socialización, la libertad, el establecimiento de vínculos familiares y sociales. Sin embargo, es evidente que en el nivel del discurso de cada uno de los grupos, las prioridades tienen un orden diferente, según sean aquellas necesidades que tienen que ver con una interioridad o aquellas que tienen que ver con la exterioridad. Y como puede observarse en los testimonios, el sentido que adquieren los espacios y la utilización que se hace de ellos resulta completamente distinto. No puede negarse que los procesos de modernidad atraviesan a todos los grupos sociales
y su ideología está presente en todos los entrevistados, incluidos los del movimiento urbano popular. Sin embargo, las narraciones de ese grupo están permeadas también por los valores de la lucha social, así como por la idea de lo comunitario, lo cual, a final de cuentas, resulta un contrapeso a la ideología occidental, por lo menos en este sentido. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Reina por su interesante trabajo. ¿Es tu tesis de doctorado? Sí. Pues hay que leerla completa. Muy interesante. Bueno, vamos a hacer un espacio de intercambio, preguntas, reflexiones, comentarios. Hoy bien. Están regresando a Sí. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quisiera abordar acerca de la parte que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Se supone que la casa eso nos permite, pero hoy día como nos encontramos, es bien complicado encontrar una zona con una habitación una unidad habitacional que sea segura. Entonces creo que también ahí influye mucho, hablando del costo, de buscar una zona que sea pues un poquito más de nivel más alto, es bien difícil. O sea, nos vamos hacia Ojo de Agua por allá y los costos bajan muchísimo, pero ¿a costa de qué? Entonces yo creo que esa parte también ha influido mucho. Viven en los cerros, ¿no? Empiezan a habitar esta parte que me impide también tener una seguridad ante eventos naturales, ¿no? Los fenómenos naturales, inundaciones, deslaves, etc. Entonces, ¿qué seguridad tengo yo en esa casa? Si estoy pensando todo el tiempo en el que, pues, no sé, se va a deslavar o que se va a inundar el siguiente año. Quería hacer ese comentario. Gracias. Sí, por supuesto. Cuando yo hice este trabajo todavía no era tan evidente la cuestión de la guerra contra el narco y por lo tanto estos problemas tan graves de seguridad que tenemos ahora. Y sin embargo ya había esta intención de estar separado, por ejemplo en algunas colonias ya había rejas, seguridad privada, perros, ¿no? Alarmas, etc., ¿no? Ahora lo vemos muchísimo más evidente, pero por una parte hay que considerar las cuestiones políticas, es decir, cómo afectan estas cuestiones políticas para que las condiciones de habitación no sean adecuadas, ¿no? Y la gente tenga que buscar estrategias pues, para tener un mínimo de seguridad, ya sea como mencionas, yéndose más lejos, ¿no? O invirtiendo en distintos tipos de dispositivos, en fin, o lo que a mí me parece muchísimo más adecuado y que logran algunos grupos es el control previo a la organización comunitaria. Creo que eso es mucho más adecuado porque cuando la gente se conoce y tiene estrategias para cuidarse, ¿no? Y no vivimos en estos lugares donde ni al vecino de junto sé cómo se llama, ni sé a qué hora llega, ni sé quién es, ni sé con quién vive, ¿no? Pues no tengo ninguna posibilidad de establecer un vínculo social y por lo tanto una relación de apoyo mutuo, ¿no? En estos barrios que cada vez tenemos menos, ¿no? En las ciudades porque precisamente se va abarcando por cuestiones de la depredación, ¿no? Y de este pulpo inmobiliario que todo lo quiere absorber, ¿no? Van desapareciendo estos barrios tradicionales y se va perdiendo ese vínculo, porque no es lo mismo la familia que yo conocía desde que nací, los muchachos con los que crecí, con los que jugaba, ¿no? A que ahora de repente tengo un departamento de 20 pisos, ¿no? Que no sé ni quién llegó, ni cómo llegó, ¿no? Son todas las cuestiones que estamos en este momento viviendo y frente a las cuales mucha gente está tratando de resistir. Sí. A mí personalmente me impactó mucho el desprendimiento emocional que se tiene cuando se vive en la casa de los papás y de repente por cuestiones personales de vivencia propia te vas a vivir a otra casa en donde careces a lo mejor de espacio, de factores
limitantes, pero que los aceptas. Finalmente el entorno emocional que tienes es muy fuerte. Y ya cuando sales, por ejemplo, de soltera te vas a vivir con te casas, te vas a vivir con los suegros, te quieren mucho, estás muy bien, y aparentemente vives bien, pero la cuestión emocional es que es muy limitante, a pesar de todo. Pero cuando por fin tienes tu casa propia, aunque sea muy pequeña, el entorno familiar cambia y la libertad que sientes es ilimitada. Aunque no convives con los mismos familiares, finalmente tienes que aprender a convivir en la sociedad o en el grupo en el que te encuentras, y tienes a veces más convivencia hasta con los vecinos que ni con la familia que tenías antes, y se va perdiendo. Entonces el enfoque emocional que tienes, el desprendimiento emocional que tienes, sí es fuerte, porque a veces tus hijos crecen conviviendo con personas que no son de tu familia, pero que se quieren a veces más, porque la distancia entre el entorno familiar paterno y materno se queda muy lejos. Entonces como que se va formando una barrera de distancia en donde cómo la manejas finalmente, ¿no? Para que tus hijos después no se sientan extraños en tu propia casa materna, familiar, ¿no? Porque llegan y ¿dónde estoy? ¿No? Y todo el entorno se les hace diferente. Entonces sí creo que es un choque muy fuerte para ellos, pero pues es parte de la misma evolución que la sociedad va teniendo. Ahora las casas son así, muy pequeñas, muy individualistas, y te vas aislando. Aparentemente son condominios, pero no se convive tanto como se convivía en un barrio popular. Y sí es drástico el cambio de una colonia popular a una zona habitacional. Es fuerte para los niños, desde sus costumbres, las formas de vida. Ya no salen a jugar porque es peligroso o porque no hay lugares, el espacio es insuficiente para diferentes juegos. Entonces, ¿qué pasa? Pues juegas adentro, tienes tus juguetes electrónicos, juegas ahí. En cambio, en una zona más de otras costumbres, salen a la calle con fútbol, se meten en ratitos y van modificando todo, y es un proceso que a los niños de ahora ya no se pueden adaptar tan fácilmente en una convivencia urbana. Y cuando salen se enfrentan a vicios, a muchísimas otras cosas, y son víctimas de esa situación. Pues sí me preocupó mucho el enfoque emocional, sobre todo en ese proceso de transformación de un lugar a otro. Gracias. Sí, por favor. Yo creo que, yo nunca lo había visto así como lo plantea la doctora, y sí me hizo reflexionar. Yo había escuchado en alguna ocasión que dicen que la educación no era como que la base, ¿no?, entre las familias, pero sí te das cuenta que entre las clases sociales, la gente que tiene una mejor educación tiene una mejor posibilidad, tiene un mejor pensamiento. Entonces sí te empiezas a dar cuenta que el lugar donde viven influye mucho. Y sí es como la casa es como un sentido de pertenencia al grupo, se le va dando diferentes significados. Incluso hay gente que hasta llega a matar por quedarse con la casa, ¿no? Que es muy triste, y que pues, se pelean por la herencia, ¿no? Matan incluso a los padres en vez de respetar esa situación, pero dicen, me quiero quedar con la casa porque ya no veo manera de cómo tener una casa por mis propios medios, y mejor intento matar a los papás, ¿no? Pero sí, yo sí me he dado cuenta que la gente que tiene una consolidación como casa, tienen mejores como cuestiones culturales a una persona que quizás va cambiando de renta en renta, como que su perspectiva es muy diferente ideológicamente. O a lo mejor muchos digan, no es cierto, pero yo sí lo percibo de esa manera, yo sí lo he visto.
Gracias. Sí. Me llama un poco la atención que las formas de ver las viviendas podría dar respuesta a casos como las zonas de deslave, que la gente no se quiere ir, ¿no? Y creo que lo que nos comparte hoy puede dar como mucho pie a estas situaciones, ¿no? Porque a pesar del peligro la gente decide quedarse. Tiene que ver con esos arraigos, con los arreglos, con el esfuerzo de lograrlos. Y yo creo que también esta parte emocional, pues, yo no creo tanto que sea la educación, sino más bien el proceso de cómo se llega, ¿no? Porque como decía la participación anterior, los papás tienden a ampliar más sus casas por todo lo que implicó el poder obtenerla, a diferencia de los hijos, que simplemente vivieron ahí y no sintieron todo el esfuerzo, ¿no? O a veces incluso hasta en los hijos hay diferencias, ¿no? Porque hay hijos que vivieron ese esfuerzo y hay hijos que no, sobre todo en estas familias tan grandes, que tienen tantos hijos. El juego a veces es muy diferente la visión de algunos con otros, ¿no? Con los más chicos, que vivieron otra forma. Me parece como muy interesante ver esta parte. Eso de esta cuestión que dices al final, yo comparto algo de lo que también dijo Amaranta cuando habló de que las mujeres no se quieren ir porque ahí están sus muertos. Está el caso de la presa El Zapotillo, donde también quieren hacer esta presa, subirle el nivel e inundar 2 pueblos completos. Y la gente, una de las cuestiones fundamentales por las que está luchando, aparte de su pueblo, su vida, su forma de vida, sus tradiciones, etc., es por los muertos, porque dicen, ¿cómo van a inundar el panteón? ¿Dónde van a quedar nuestros muertos? Nuestros padres, nuestros abuelos, todos los que están enterrados ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo? Digamos, es como una extensión de lo que trabajo, que ahora estoy también avanzando en eso, pensar en el lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el lugar para la gente, ¿no? Entonces, ¿qué significa el barrio, la ciudad, ¿no? El pueblo, la comunidad, etcétera, ¿no? Y por qué, como ella nos estaba mostrando, por qué la gente se organiza para defender un lugar, ¿no? Se defiende no solamente la casa, se defiende el parque, ¿no? Hay muchas organizaciones peleando su parque, aunque sea un cuadrito de 10 por 10 con un columpio y un árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque es un parque, porque ahí han jugado, ahí han corrido, ahí se han tropezado, se han raspado las rodillas, ¿no? Se construye el significado y el valor que tiene ese lugar, ¿no? Así como el panteón, ¿no? Así como la iglesia, así como la misma calle a veces, ¿no? ¿Por qué van a quitar esta calle y la van a hacer una avenida, un puente, ¿no? Que va a atravesar aquí, ya no voy a ver a mi vecino de enfrente porque me va a pasar el puente aquí encima, ¿no? En fin, la casa y otra serie de elementos como el lugar también tienen significados muy distintos para la gente dependiendo de cómo se han ido construyendo, qué elementos, qué valores le agregan para darle un peso específico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero preguntar. Por último, quería decir en cuestión de la conferencia de la doctora Amaranta. Sí. La verdad es que me quedé bastante impactada en cuanto a la visión que nos presenta. Entonces, yo creo que eso nos pasa. Nos ha pasado a varios, porque no comentamos mucho. Pero sí me quería comentar que valoro mucho el hecho de que son a veces pocas las investigaciones que hacen acción directa, contundente con el trabajo con la gente con la que se intenta entender ciertos fenómenos, pero lo veo con un grupo de mujeres en la ciudad con la que trabajo, porque también estoy en una asociación, y a pesar de que a lo mejor las problemáticas pueden diferenciarse por las mismas condiciones en las que se dan. Sin embargo, me queda claro que estos elementos pueden ayudar como a visualizar el trabajo del conjunto de mujeres que en este caso, en el caso de la asociación, trabajan con mujeres que hacen trabajo político en diferentes lugares de la Ciudad de México. Y a veces es tan difícil que puedan conjuntarse justo por las diferencias de las distancias, ¿no?
Sin embargo, como estos elementos de identidad, reconozco ahora, después de que me quedé reflexionando, que son los que han hecho que algunas mujeres se conjunten más que con otras. Y creo que se me va a tener que poner a leer un poco más experiencia para ayudar un poco como en estos procesos con estas mujeres, ¿no? Porque me queda claro que hay muchos grupos de mujeres organizándose y a veces esos elementos pueden ayudar a justamente entender que estos huecos que a veces existen, por los que a veces se rompen estos grupos, pues cómo emprender acciones para poder superarlos, ¿no? Encontrar otras formas de comunicación entre ellas que les permitan favorecer sus trabajos. Gracias. ¿Quieres decir algo? No. Terminamos con... Bueno. Ya después. Sí, por favor. También me quedé pensando en esta situación donde el grupo 2 de la filosofía, ¿no? Si todos nos enfocáramos en unir objetivos y le echáramos casi ganas, tendríamos así casi poco menos que un palacio, ¿no? Y entonces, después de ver esas casas, o sea, la sobrevivencia, me da risa porque vi también se vio así con voltear a ver a la cocina, no era tan sencillo. O sea, sí creo que esa filosofía, incluso allá, pues sí, no, a lo mejor la señora vende tomates y luego ya vende plátanos y luego vende sandía y gana más. Pero de eso a que tenga como los otros, y luego la venta, sí hay casos, ¿no? Pero no es lo común. Y mencionabas mucho lo del gobierno, que sí sabemos, ¿no? Se acapara la lana para allá y entonces, si acaso asamblea de barrios. Tengo una duda justamente, porque sí he conocido a varias personas que han estado en la asamblea de barrios y unas sí tuvieron su departamentito, pero otros dijeron malditos rateros, abogados de mierda, desgraciados, infelices, estafadores, y acabaron peleados con su asamblea de barrios aún después de añísimos de ir a los desalojos a las 3 de la mañana, o sea, evitar desalojos, y creo, porque hasta donde había escuchado ya no había asamblea de barrios, ¿no? Ya la quitaron. ¿Qué pasó? O sea, no sé. Originalmente era una sola organización y después se fragmentó. La explicación que yo doy muchas veces es cuando se da el proceso de la aparición del Partido de la Revolución Democrática, muchos de los dirigentes de las organizaciones sociales de la Ciudad de México empiezan a integrarse al partido y se comienza a dar una cuestión de degradación. Bueno, ahí habrá muchas explicaciones por las cuales se da. Entonces se fragmentan las organizaciones, no solo la Asamblea de Barrios, todas, ¿no? La UPRES, la UBID, en fin, todas se vuelven pedacitos y hay grupos que se mantienen y terminan su proceso y otros grupos que pues se quedan con un dirigente mucho corrupto, digamos, que se roba incluso el ahorro de las personas que estuvieron ahí. Entonces ahí hay de todo, ¿no? Por eso, bueno, yo daba muy específicamente el nombre de esta organización, que sí ha terminado sus procesos, ¿no? Y otras, bueno, hay, como te decía, hay infinidad, variedad, ¿no? Tenemos de todo tipo. Pero una de las cuestiones que intervino para que esto se diera fue la aparición de la intervención, digamos, de partidos políticos, ¿no? En los procesos políticos de la Ciudad de México. Yo tengo una pregunta. De acuerdo con tu investigación, ¿qué futuro ves para la Ciudad de México? Si hay alguna beta que posibilite, no sé, otro tipo de procesos que no hagan más fragmentado el tejido social, sino que posibilite, no sé, a través de la apropiación de la casa, del lugar, de la comunidad, del sentido del lugar, ¿no? No sé, pienso que por ahí puede ser potencial, pero no sé qué opinas tú. Bueno, pues es muy difícil de contestar esa pregunta, ¿no? Yo en mi experiencia lo que he visto es que solamente la organización puede tener este tipo de procesos de desalojo, de despojo, ¿no? Es lo único.
Una persona individualmente no puede hacer frente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la zona de los Pedregales, que ahorita están luchando porque se hizo ahí una construcción, se inició una construcción y esa construcción se hizo sobre lo que puede ser un manantial de agua, en una zona donde hace falta el agua, ¿no? Y bueno, las organizaciones luchan en varios niveles, ¿no? Luchan en el nivel legal, ¿no? Entonces meten amparos, juicios, demandas, etcétera. Luchan en el nivel político, es decir, hacen movilizaciones, plantones, acuden con los funcionarios, etcétera, ¿no? Luchan en el nivel social, informando a la comunidad para que la comunidad se apropie del lugar, participe, defienda, etcétera. Entonces, y bueno, hay un desgaste enorme en las organizaciones, ¿no? Yo les hablaba muy rápidamente de 20 o 30 años, pero 20 o 30 años implica una vida, y no solamente implica una vida, sino implica un desgaste físico y emocional para la gente que participa. Entonces, no se puede a veces simplemente cuestionar o decir, ay, ¿por qué esta gente ya no siguió? ¿Por qué no hizo? Porque pasan muchísimas cosas. Yo en otra parte, en otro trabajo, tengo un recuento, ¿no?, de las horas que un grupo de estos pasa en ese tipo de acciones, que son movilizaciones, asambleas, discusiones, plantones, demandas, antesalas, etcétera. En un promedio pasan 3,000 horas para llegar a obtener, a veces nada más el terreno para la construcción de las casas, ¿no? Entonces, imagínense 3,000 horas de esfuerzo, ¿no? Porque a veces son plantones de días, plantones de una noche, asambleas de todo el día, ¿no? Cuando están en la antesala esperando al funcionario público, los cita a las 9 de la mañana y llega a las 8 de la noche, y las familias están ahí con los niños, ¿no? Tirados en el suelo, dándoles de comer ahí cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque es la mamá. ¿La mamá dónde lleva el niño? Pues lo lleva a la asamblea, lo lleva al plantón, lo lleva a la marcha, ¿no? Luego dicen en los medios de comunicación muy fácil, es que los líderes traen a las mujeres y las ponen enfrente, ¿no? Para que defiendan. Pues eso que es las mujeres, traen a las mujeres y a los niños. Pues ¿a dónde van a ir las mujeres y los niños, no? Pues están ahí luchando, ¿no? Entonces, bueno, es a veces muy fácil hablar de los procesos, pero son procesos sumamente complicados, ¿no? Y uno dice, ¿por qué ya no siguió la comunidad luchando para que no pusieran la plaza comercial? Pues se cansó, se vendió, se desesperó, la reprimieron, hay uno en la cárcel, a los chavos los golpearon, a las chavas las violaron. Bueno, tenemos múltiples casos de todas las cuestiones que suceden con las organizaciones, ¿no? Y complejísimo, ¿no? Decir cómo hay que hacerle, pero bueno. Sí, de ahí la importancia, la relevancia de pensar estos temas, sobre todo cuando estamos viviendo un proceso de gentrificación bestial. Bueno, sí, por favor. Yo quisiera dar una opinión. Los dos temas parece ser que son diferentes, pero no tienen nada de diferentes. Si la pensamos un poco, tienen muchas coincidencias. Podrían ser diferentes porque en la ciudad, de alguna forma, ese proceso de que la mujer se tome el poder es un poco más rápido, a diferencia del campo, ¿no? Pero son muy coincidentes y bueno, yo soy el segundo violín en esta orquesta, ella es mi compañera. Hay una cita que tiene, no sé si es aquí, donde habla de que la mujer va y le grita a un funcionario. Y lo pensé mucho en lo que decía la doctora Maranta, de que ya todavía tienen el miedo. Y digo, allá todavía, porque van en un proceso muy diferente, ¿no? En esto. Quisiera yo opinar acerca de que en la ciudad el Estado ha logrado la efervescencia que dio la Asamblea de Barrio y el Movimiento Urbano Popular. No le gustó al Estado. La ciudad tiene, desde que elegimos representantes, no ha entrado a la derecha. Entonces al Estado no le gustó que la gente saliera a la calle y tomara las cosas. ¿Qué fue lo que creó? Empezó a crear las casas geo, todo fuera de aquí,
vendieron la idea de que los trabajadores podían salirse de sus barrios, de vivir en las viviendas muy malas, e irse a vivir fuera. Y llegaban a una casa de 2 pisos, muy bonita, entre comillas, pero alguien mencionó por ahí el desgaste que existe entre venir, el sueldo no alcanza simplemente para pagarlos y terminan regresando a vivir con la familia, ¿no? Entonces, esa es una trampa que se hace. ¿Para qué? Abandonan esas casas, alguien llega, las toma y al rato las revenden a otro precio y el que empezó a pagar ni siquiera le reintegran parte de lo que está dio. Esa es una trampa muy fea. Ahora, hablaban de que la ciudad está ya en condiciones muy terribles. Tendríamos que pensar que el país está en condiciones terribles. Mucha gente se está viniendo a vivir a la ciudad porque aparentemente vivimos en paz. ¿Qué es lo que pasa? Llegan y para que haya vivienda necesitan crear multifamiliares, toda una serie de cosas, y la infraestructura no es para estas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, la única forma en que podemos cambiar esto es creando organización y que las mujeres tomen el lugar que les corresponde. O sea, hablan de educación. ¿Quién educa en este sistema machista, ¿no? Se educan las mujeres. Tienen que enseñarles a los machines que se comportan de otra forma, ¿no? Porque si no es así, nosotros vivimos muy cómodos. O sea, traen un cerveza, el fútbol es más importante y nunca me preocupo por ver qué piensan ustedes, ¿no? Ahí dejaría. Gracias. Sí, educamos todos. Sí. Por favor. Sí, yo me quedo pensando justo un poco interrelacionando cómo en estos dos grupos, el de movimiento urbano, como en estas condiciones tan precarias se tienen que organizar y protegen una comunidad, y el otro que es un proceso, bueno, la gentrificación es un ejemplo, pero en general es como ten tu casa, vete a vivir sola, justo para eso, como para separarnos, ¿no? Y mientras te escuchaba, me acordé de una imagen de un documental que se llama La teoría sueca del amor. Si no lo han visto, véanlo, porque es eso, dice, no sé, ahí da un porcentaje de más del 70% de su población vive en departamentos una sola persona. Entonces, y bueno, las consecuencias sociales son devastadoras. Entonces, claro, entre más tengamos esta aspiración del segundo grupo de quiero mi casa para demostrar algo, pero también eso me va aislando y socialmente, pues es eso, ya no hay un tejido social. Cuando vivo acá estoy en un departamento y conozco que es desde que yo era niña, conozco a algunas personas, ¿no? Pero se han ido, además está muy cerca de CEU, entonces los departamentos están divididos en cuartitos y se rentan y cada semestre llega gente nueva y no se puede, no podemos ni ponernos de acuerdo para ponerle un interfono a la bendita reja, ¿no? Ya hay una reja, pero ahora, o sea, no nos podemos organizar ni para eso, pues. Sí. Bueno, pues muy interesante trabajo, deja muchas cosas que pensar. Yo ahorita me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿de qué casa estamos hablando? Porque también casa, pues, no se puede homogeneizar también a la diversidad, ¿no? Muy interesante trabajo. Pues si no hay otro comentario más, agradeceríamos mucho, un fuerte aplauso para ellos.